en que Dios es bueno. Mi hermano, Dios es bueno. Y Dios le hace mucho bien al hombre. Nos hace todo el bien. Dios es bueno y Dios es bondad. Y Dios bendice al que se acerca a Él. Dios cambia y transforma la vida, el corazón, el entorno, la familia de aquellos que se acercan a Él, de aquellos que le buscan de corazón. Hay algunos cantos que nos reflejan esta realidad, hermanos que han sido iluminados y que han escrito hermosas letras. Este canto, ¿qué sería de mí? Sería como un pájaro herido, y habla de una manera poética de lo bien que Dios le ha hecho a su vida, y de alguna manera dimensiona o imagina lo que sería su vida si en determinado momento no hubiese conocido a Dios. Este canto hermoso, Cristo yo te amo, también hay una parte donde dice que no sabría qué sería de él si no le hubiese conocido. Y hermano, creo que en realidad es nuestra historia y es nuestro pensamiento. Si analizamos nuestra vida, si analizamos nuestro entorno, nos vamos a dar cuenta de algo. El tener a Cristo en nuestro corazón, el haberle entregado nuestras vidas, el haber decidido caminar con Él, el haber aceptado su invitación a formar parte de su pueblo sin merecerlo, donde toda la honra y la gloria y el mérito le corresponde a Cristo y a nuestro Dios Padre, amén. Sin duda alguna ha sido bueno. En Cristo tenemos riquezas y tenemos bendiciones inmensas. Él ha marcado en nuestra vida un antes y un después. Para aquellos que le conocieron en una edad ya, en la adolescencia, en la juventud, con una vida antes de conocerle y después, ha marcado un antes y un después. Para aquellos que hemos nacido en un hogar cristiano y hemos crecido, hemos sido doblemente bendecidos. Hay un mundo al que no estuvimos expuestos, que desconocemos, gracias a Dios. Y no digo que desconozcamos porque no sepamos que está ahí, sino porque gracias a Dios no nos tocó vivirlo. Entonces nos damos cuenta de algo: Dios es bueno. Dios nos dio un nombre, Dios nos dio esperanza, Dios nos dio salvación. Dios le hace mucho bien a la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que no me equivoco cuando digo que Dios es lo mejor, lo más grande que nos ha podido pasar. Y no hay nada que supere esto. Estas bendiciones son tan grandes y tan hermosas que a veces, hermano, no alcanzamos a dimensionarlas en su justa medida y darles el verdadero valor que tienen. Hay un canto de Marcos Vidal que dice: y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y es que hoy usted y yo, que hemos conocido a Cristo, así vivimos, entre algodones y cuidados del pastor. Y nos hemos acostumbrado a esta vida hermosa y buena que Dios nos ha dado, que a veces no dimensionamos lo grandiosa, lo valiosa que es. Dios anhela para usted y para mí una vida, y una vida en abundancia. Es lo que Dios anhela darle a usted y a mí. Una vida y una vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Una vida transformada, llena de bendición, donde bendecimos a otros y somos bendecidos por Dios,
donde podamos ser luz, donde podamos ser sal. Dios, hermano, tiene planes maravillosos para usted y para mí. Tiene planes maravillosos, no para nuestra gloria personal, porque a veces se predica de un triunfalismo humano, donde dice Dios tiene grandes planes para ti, Dios tiene grandes planes para ti, te quiere ver exitoso, te quiere ver próspero, pero todo va aterrizado a un triunfalismo meramente humano y terrenal. Dios tiene grandes planes para usted y para mí, pero son planes que trascienden el plano humano, terrenal y material. Son planes que van hacia la eternidad, y Dios tiene planes para usted y para mí. Cosas maravillosas para nosotros. Insisto, no para nuestra gloria personal, no para éxitos terrenales, sino para la honra y gloria de Dios. Amén. Y quiero decirle que cuando esto se dé, muy probablemente también los éxitos a nivel personal y terrenal vengan acompañados. Pero eso es la añadidura, no es el objetivo principal. El objetivo principal está en lo eterno. Todo lo que demás, lo que le acompañe después, será añadidura y será bienvenido para honra y gloria de Dios. Amén. No está peleado el éxito personal a nivel terrenal. No está peleado la prosperidad terrenal, pero es la bendición de Jehová la que enriquece y la que no añade tristeza con ella. Dios tiene sueños e ilusiones y metas con nosotros. Quiero decirlo así, de una manera, si usted quiere, poética. Dios tiene sueños e ilusiones, y Dios no quiere cumplir nuestros sueños. Dios quiere que nosotros tomemos el sueño que tiene con nosotros y lo hagamos nuestro. ¿Decimos amén? ¿Sí entiende la diferencia? Dios no quiere cumplir el sueño de Neto, sino Dios quiere que Neto entienda cuál es el sueño que Dios tiene con él y se apropie de él y luche por él y se cumpla en él. Y así en cada uno de nosotros Dios tiene planes de bien y no de mal. Pero al día de hoy, a este momento, yo creo, hermano, que si analizamos nuestra vida, si analizamos nuestro entorno, nos vamos a dar cuenta de algo: tenemos grandes bendiciones. Estamos entre algodones y cuidados del pastor. Tenemos vida, tenemos tantas y tantas cosas. Ahora quiero hablar de otra realidad que está aquí. Una realidad que también la palabra del Señor nos advierte y dice que el ladrón, que es Satanás, el enemigo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esto lo dice en Juan 10:10. Y también Pedro dice, Dios a través del apóstol Pedro nos dice: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. En primera de Pedro 5:8. Esto nos pone en una realidad que debemos de mirar de frente. Por un lado, cuán bueno es Dios con nosotros y cuánto bien nos ha hecho. Y la vida que hoy tenemos, si no es perfecta, si no está libre de aflicción, si quizá tenemos nuestras pruebas y nuestras luchas, hermano, es una vida muy buena gracias a Cristo. Hay muchas cosas de las que usted y yo no nos preocupamos, no sufrimos, no están en nuestro pensamiento como una preocupación. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos a Cristo.
Pero también es cierto que Satanás, el enemigo, está buscando hacer daño. Porque él no juega, él no bromea. A él le gusta que lo mencionemos en chistes y que hagamos bromas de él y que le echemos las culpas de las cosas, porque así lo tomamos menos en serio. Pero él no juega. Y estas dos descripciones en la palabra nos hablan de la seriedad con la que él toma el asunto. El ladrón no ha venido sino para matar, sino para hurtar, matar y destruir. Y vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando ¿a quién? A quién devorar. Ahora, hermano, Dios nos ha dado mucho. ¿Podemos decir amén? Amén. Y la vida que tenemos hoy es buena, gracias a Dios. Amén. Puede ser mejor en la medida en que nosotros nos sometamos a su palabra y a su voluntad. Pero creo que al día de hoy podemos decir que Dios nos hace mucho, mucho bien. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Valdrá la pena poner en riesgo todas las bendiciones que Dios nos ha dado? La tranquilidad, el gozo, la paz. Y tantas cosas, porque si vemos nuestra vida y vemos de lo que está rodeada, nos vamos a dar cuenta de algo. Están rodeadas de bendiciones de parte de Dios. Pero son bendiciones que si nos descuidamos, no porque Dios nos las quite, sino porque nosotros podemos llegar a perderlas si nos descuidamos. Y ahorita le explico por qué le planteo esto. Dios quiere vida abundante para nosotros, amén. Que estemos sanos, plenos, vivos. Y cuando hablo sanos me refiero a más que el cuerpo, me refiero a la mente, al alma, al corazón. Dios nos quiere así, con una vida plena, abundante. Y la vida eterna y la promesa de la vida eterna para usted y para mí ya comenzó desde que le entregamos nuestra vida a Cristo, amén. Y eso lo tenemos. Pero el enemigo, en cambio, busca destruir todo lo que Dios ha hecho. Es el enemigo de Dios. Y se ha empeñado y está empeñado en destruir todo lo que Dios ha hecho. Así como dice en el Génesis, y vio Dios que lo que había hecho era ¿qué? Bueno, el enemigo está empeñado en lo que está bien hecho, hacerlo como malo. En torcer las cosas, en destruir las cosas. El enemigo busca destruir lo que Dios ha hecho y por eso siembra el caos donde puede. Donde hay paz, llegará y tratará de sembrar caos y destrucción, confusión y muerte en donde Dios ha puesto vida. Y es algo que tenemos que tener conscientes. Ahora, hermano, el interés de Satanás no está en usted. Usted y yo somos daños colaterales en su propósito. ¿Sabe cuál es el propósito? Dañar a Dios, hacer sufrir a Dios en su corazón, destruir lo que Dios ha hecho, dañar el corazón de Dios. Y si para hacerlo tiene que destruirlo a usted, o tiene que destruirme a mí, o tiene que destruir a mi familia o a su familia, Él lo va a hacer, no le importa. Porque Él es un enemigo de Dios y está en franca rebeldía contra Dios y contra todo lo que Dios hace. Y Él sabe que el objeto del amor de Dios se llama ¿cómo? La iglesia. Y de manera personal el objeto del amor de Dios se llama Joaquín, se llama
Rogelio, Federico, Rosdemil, Alejandra y cada uno de nosotros. Y Él sabe que cuando nos toca y nos destruye, a quien está lastimando el corazón, ¿a quién es? A Dios. Usted y yo ni siquiera le importamos. No es que se esté peleando porque seamos valiosos para Él. No, somos objetos para Él que sirven para cumplir su propósito. Y la pregunta es, ¿valdrá la pena poner en riesgo todas las bendiciones que Dios nos ha dado? Porque se pueden perder. El Espíritu Santo, hermano, trabaja en usted y en mí, amén. Si usted y yo somos cristianos, el Espíritu Santo trabaja en nosotros generando frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Y la lista continúa, que está ahí en Gálatas 5:22. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar y empieza a generar frutos, donde el objetivo es ir transformándonos a la imagen de Cristo. Dios nos ama a pesar de lo que somos, no por lo que deberíamos de ser. Porque nadie aquí es como debería de ser. Pero Dios nos ama a pesar de lo que somos y se niega a dejarnos así. Él quiere transformar a Javier, Él quiere transformar a Valeria y a cada uno de nosotros hasta que nos parezcamos cada día más a nuestro Maestro, a Cristo. Y el Espíritu Santo obra, pero para eso requiere algo: rendición, que usted y yo nos rindamos a Él. Para eso requiere disposición, que todos los días usted y yo estemos dispuestos a seguirle, a servirle. Señor, sé que no soy el más capaz, sé que no soy el más talentoso, sé que tengo muchos defectos, pero estoy aquí. Si tú quieres, puedes usarme. Requiere rendición, disposición y negación a nosotros mismos. Porque todos tenemos anhelos y deseos personales que van en contra de la voluntad de Dios y a favor de lo que nuestra carne y nuestros placeres quieren, que van en cosas que parecieran tan inofensivas como quedarse todo el día acostado en la cama. Porque uno podría decir: ¿y a quién le hago daño si me la paso todo el día acostado en la cama? Pues ¿a quién le hace bien?, pregunto yo. La Biblia dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Además que a su cuerpo, hermano, no está diseñado para estar acostado todo el día. Por eso le duele la espalda y se tiene que estar girando. Porque estamos diseñados para andar arriba, activos. Dios quiere transformarnos, amén. Necesita rendición, disposición y negación. Negarnos a lo que naturalmente querríamos hacer para hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Por otra parte, esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es lo que quiere Dios hacer en Ernesto, es lo que quiere hacer en Rosdemil y en cada uno de nosotros. Ahora, lo que el enemigo hace y la estrategia que sigue, porque ya vimos que es el ladrón que ha venido ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. Y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si Dani se descuida, te va a tomar, hijo, y te va a sacudir y te va a destruir. A ti y a todo lo que amas. Se escucha fuerte, ¿verdad? Pero es que no hemos entendido lo peligroso del asunto. No hemos dimensionado
lo grande que Dios ha puesto en nuestras manos y las bendiciones que tenemos hoy, la paz que tenemos hoy, se puede ir en un abrir y cerrar de ojos. No porque Dios lo quiera así, no por su voluntad, sino porque hay alguien que está queriendo destruir y está esperando que bajemos la guardia poquito para dar el golpe. La estrategia del enemigo Satanás aprovecha nuestra naturaleza pecaminosa. Él sabe que somos pecadores y que tenemos una tendencia al pecado, así que a través de nuestros deseos, nuestras concupiscencias, como dice la palabra, es de los deseos internos que vienen de esta naturaleza, de aquellas cosas con las que batalla cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros batalla con cosas distintas, pero todos batallamos con algo. Se ha hecho muy famosa esta frase: todos luchamos contra nuestros, ¿qué? ¿Sí la ha escuchado? Todos luchamos contra nuestros demonios. No, hermano, no son nuestros demonios, es nuestra concupiscencia, nuestra carne. Y todos llevamos y libramos una lucha, y el enemigo sabe cuál es. Nos tiene tan analizados que sabe perfectamente qué pensamiento poner delante de nosotros, qué situación poner delante de nosotros, y sabe que somos débiles ante ciertas circunstancias. Ale. ¿Y por qué no le pones nopales? Porque su debilidad se llama ¿qué? Flan. El enemigo es sumamente inteligente. Lo conoce y va a poner delante de usted las cosas que sabe que le atraen y que son realmente tentación para usted. Él se aprovecha de nuestra naturaleza, toma nuestros deseos y los convierte en un plato atractivo, delicioso y aparentemente inofensivo. Y lo pone delante, porque Él no nos obliga a tomar decisiones ni a llevar a cabo acciones. Quien toma la decisión y quien realiza la acción es uno mismo. De tal manera que cuando caemos y pecamos, la culpa es nuestra, no de Él. Pero Él, como buen estratega, sabe colocar delante de nosotros lo atractivo, ponerlo lo que es pecado, ponerlo de forma deliciosa, atractiva y aparentemente inofensiva. Lo decía un pastor: nadie peca con asco, nadie hace gestos al momento de pecar. El golpe de realidad
viene después. Y entonces el enemigo se aprovecha de esto y nos plantea como: hazlo, no pasará absolutamente nada. Y cada vez que yo lo hago y no pasa nada, esa mentira se refuerza, porque ya lo hice una vez y no pasó nada, porque ya pequé 2 veces y no pasó nada, porque ya pequé 10 veces y no pasó nada, y confundo misericordia con inmunidad. Hazlo, no va a pasar nada. Siembra pensamientos como: tú puedes controlarlo, tú sabes hasta cuándo, tú puedes medir la dosis. Nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Y si nadie se da cuenta, y si es algo que solamente tú vives y haces, no le haces daño a nadie. El enemigo es astuto. Él apuesta a algunas cosas. Él apuesta a nuestra insensatez, porque somos insensatos. Él apuesta a nuestra insensatez y dice: no va a tomar las precauciones. Él apuesta a nuestra rebeldía. Conoce que somos rebeldes por naturaleza y nos pone cosas delante que generan y fomentan esa rebeldía. Él apuesta a nuestra soberbia, porque sabe que somos soberbios, que nos creemos más capaces de lo que somos y más inteligentes de lo que somos y más astutos de lo que somos. Y Él apuesta a nuestra insensatez, a nuestra soberbia, a nuestro ego. Y su meta es que elijamos lo que está colocando delante de nosotros en lugar de la voluntad de Dios. Y cuando lo hacemos, se ha de reír a carcajadas, porque sabe qué es lo que sigue: la caída y el dolor en el corazón de Dios. Hermano, yo no quiero que tome esta mañana esta predica como que les quiero meter miedo. Dios me libre de que sea eso. Pero tenemos que entender que esto no es un discurso ni fatalista ni tenebroso, es una realidad. Efesios 6:12 dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne. Su enemigo no es el vecino, su enemigo no es el jefe, su enemigo no es su esposa, su enemigo no son sus hijos. No tenemos lucha ni contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos habla de una lucha espiritual. La destrucción y el caos a nuestra vida no va a llegar a través de lo que nos pase en el cuerpo. Una enfermedad, lejos de destruirnos, nos puede fortalecer. Pero un ataque espiritual, si usted y yo no estamos preparados, nos puede dejar en el suelo con las manos vacías y haciendo un daño catastrófico a nuestra vida y a la vida de los que amamos. Y no hemos muchas veces dimensionado esto. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Queramos o no, nos hayamos dado cuenta o no, usted y yo estamos en medio de una guerra espiritual. Y es una guerra que solamente se gana de rodillas. En Hebreos capítulo 2, verso 1, y le voy a pedir que lo coloquen. Por eso la palabra de Dios nos invita a que vistamos la armadura de Dios para librar los ataques del enemigo, los dardos de fuego que nos está lanzando. Y hermano,
estemos o no conscientes, la guerra está ahí, la lucha está ahí. En Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos nos deslicemos. Pongo el contexto. Esta carta va escrita a judíos que estaban siendo seducidos por la idea de que Jesucristo no era suficiente, que se necesitaba Jesucristo más la ley, que en Jesucristo no estaba toda la divinidad, que se necesitaba algo más que Jesucristo. Y al escribir esta carta a los judíos les dicen, es necesario que con más diligencia atendamos todas las cosas que hemos oído, porque en el capítulo 1 les habla de la divinidad de Jesucristo y que Jesucristo basta. Y dice, atiéndanle y pongan atención, no sea que que se deslicen. Hermanos, muchas veces la caída no viene, lo voy a decir así, de golpe y porrazo. No es que hoy en la noche estoy cerca de Dios y lo amo y somos uno, y al siguiente día cuando despierto estoy lejísimos de Él. Esto sucede cuando poco a poco nos vamos deslizando, y el enemigo le encanta esa estrategia. Y en tu punto más débil es cuando da el golpe mortal. Cuando no te diste cuenta ni cómo llegaste al lugar en donde estás. Cómo pensamientos, ideologías, filosofías y doctrinas se colaron en tu mente, en tu alma, en tu corazón. Cómo di cabida a pensamientos, sentimientos, emociones, pecados que en otro tiempo y en otras circunstancias jamás hubiese siquiera pensado, se me hubieran ocurrido. Por tanto, el problema de ellos era que la idea de que Jesús no era suficiente se estaba colando. La pregunta es, en usted y en mí, ¿qué es lo que puede provocar que nos estemos deslizando? Sobre eso es importante que pongamos diligencia, no sea que que nos deslicemos. Los hebreos dudaban de quién era Jesús, ese era su punto débil, y el enemigo lo atacó allí poco a poco, casi sin darse cuenta, hasta que empezaron a deslizarse de la verdad. No fue de golpe, fue un proceso lento, casi imperceptible, pero real. Usted y yo también tenemos, porque verso 3, leemos juntos, dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Leemos juntos, 1, 2, 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada los que oyeron? Una pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Cuando habla de descuido, no habla de que es que la vamos a perder, no. Habla de darle poco valor, de no darle la importancia de vida. Hermano, usted y yo, y empecé así, tenemos una buena vida en Cristo. Muy valiosa, pero que podemos descuidarla, y al no estar consciente de ellas podemos irnos deslizando. Por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Si no le ponemos el justo valor a la paz, al gozo, a la familia, a la salud, a lo bueno que tenemos, al que estemos viviendo entre algodones y cuidados del pastor. Si nos descuidamos, podemos también deslizarnos. Debemos cuidar lo que tenemos,
Porque vuelvo a la pregunta, ¿vale la pena poner en riesgo todo lo que Dios nos ha dado? Descuidarla no significa perderla, significa darle poco valor, restarle importancia y tratarlo como algo común. Hermano, yo no sé si usted y yo ya nos acostumbramos a esta vida, pero le digo algo, no es común. No es común que usted se vaya a la cama y pueda descansar tranquilo, con la conciencia en paz. No es común que en casa no haya gritos, lo voy a decir así, mentadas de madre, gente ebria, violencia familiar y tantas cosas que se viven, que cuando Cristo está en la vida cambian, y si bien no son perfectas, hay mucha distancia de tener a Cristo y no tenerlo. ¿Decimos amén? Pero nos hemos acostumbrado y pensamos, es lo normal. Quienes ya pasaron por ahí solamente tienen que echar un ojo al pasado y preguntarse, ¿mi vida antes de Cristo es igual a lo que tengo? Los que no lo vivimos, pero que tenemos ojos y vemos la experiencia humana, podemos, Rosemil, tú puedes comparar tu infancia con la de otras personas que no conocían a Cristo, a sus familias. Podemos decir que jamás vimos llegar a un padre tomado. Jamás un padre nos dijo una palabra inadecuada, una maldición, una grosería. Somos bendecidos. Pero todo lo puedes perder en un instante, en una mala decisión. Y la pregunta es, ¿vale la pena? Maneras en las que nos deslizamos cuando consentimos el pecado en nuestra vida. La diferencia entre el creyente y el no creyente no es que el creyente no peca y el no creyente sí. Pecamos, pero el creyente no debería sentirse a gusto con el pecado. Una vez que peca, debería pesarle y dolerle en el corazón, incomodarle en su vida, no sentirse tranquilo hasta que se ponga a cuentas con Dios. Amén. Pero cuando consentimos el pecado en nuestra vida es cuando empezamos a deslizarnos suavemente, cuando lo practicamos pensando que nosotros lo controlamos. Hago algo que sé que es pecado, pero digo, yo lo controlo, yo sé hasta cuándo, yo sé hasta dónde, yo sé delante de quién, yo tengo el control. Te estás deslizando y vas a terminar en un punto sin retorno. Voy a terminar en un punto sin retorno. Cuando le bajamos la gravedad al pecado, o sea, sí es pecado, pero no es un pecadote. No es tan malo, no es tan grave. Hay otras cosas que son peor: matar, robar, eso sí es malo. Lo que yo hago no es tan grave, no soy el único. Hay quienes son peores. Ahí me estoy deslizando y no estoy valorando lo que Dios me ha dado y lo estoy poniendo en juego por saborear un pecado que como consecuencia me va a traer muerte. Cuando creemos que lo que hago en lo oculto va a permanecer oculto siempre. Nadie se va a enterar. Esto solamente es mío y nadie más. Hay un texto que cuando lo leo me hace tener temor, que es Lucas 12:2. No miedo, temor. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse.
Y el enemigo dice, hazlo, nadie se va a enterar. Pero la palabra de Dios está ahí. Y le voy a decir algo, lo de menos es cuando se enteren. El daño ya está hecho. El mal ya está hecho. El daño ya está recibido. Que se enteren ya es un daño colateral. Pero pensar que nunca se van a enterar y que es algo solamente mío, me da una falsa ilusión de que puedo consentir el pecado en mi vida y no me doy cuenta de la gravedad del asunto. ¿Qué hace que yo me deslice? Consentir el pecado. ¿Qué me hace que yo me deslice? Dejar de depender de Dios. El Señor Jesucristo dependía del Padre en oración, constantemente le buscaba, se apartaba y oraba al Padre. ¿Qué me hace pensar a mí, un humano pecador, que puedo no depender de Dios, que puedo no buscarle en oración, que puedo no buscar su voz a través de la palabra, que puedo no congregarme y pensar que no pasa nada? La oración y la palabra y la congregación son el alimento del creyente. El que dice acepté a Cristo pero vive como si nada, nunca entendió la diferencia. Porque el que acepta a Cristo entiende que a partir de ahora deberá depender de Cristo. ¿Decimos amén? Aquel que, si de pronto yo estoy tan ocupado con mis metas, mi trabajo, mis sueños, mis ideas, mis negocios, mis proyectos, y todo gira alrededor de mí, y no tengo tiempo para Dios, tarde o temprano me voy a deslizar y voy a terminar lejos de Dios. Tengo que aprender a depender de Él. Cuando aprieta el zapato, cuando llega la enfermedad, cuando duele, o en todo tiempo. En todo tiempo. ¿Qué hace que me deslice? Y esto pareciera contradictorio. Llenarme de conocimiento de Dios teórico, pero vacío del amor de Dios. Muy lejos de la cruz, muy cerca de la cruz, muy lejos de Jesús. Dios quiere que tengamos una relación con Él. ¿Decimos amén? No solo que nos llenemos de información. El creyente que solo sabe pero no ama, se enfría, pierde su primer amor, se vuelve indiferente y, lo más grave, soberbio. Y sabemos que Dios al humilde enaltece, pero al soberbio lo mira de lejos. Y cuando yo me sé tan conocedor de la Biblia, pero soy soberbio y falto de amor y he perdido mi primer amor, estoy muy lejos de Dios. Y lo peor es que creo que estoy cerca y no acepto que nadie me diga lo contrario. La soberbia espiritual y la apatía son síntomas de un corazón que se ha deslizado y está lejos de Dios. Y está en peligro de destrucción por parte del enemigo. No nos va a quitar la salvación, esa la tenemos segura por Cristo. Decimos amén. Pero yo le hago una pregunta. La salvación, poniendo a un lado la salvación que es segura,
¿Cree que es lo único que puede? O sea, ¿cree que no hay otras cosas que pueda destruir el enemigo en su vida y en mi vida? ¿Cree que no puede poner de cabeza su vida? ¿Cree que no puede hacer un caos y una destrucción? ¿Y sabe qué? Ni siquiera lo va a hacer él. ¿Sabe quién lo hace? Nosotros mismos. Y después preguntamos, Señor, ¿por qué? Porque tú te alejaste, te deslizaste, tomaste decisiones, te creíste sabio, te creíste inteligente, te creíste astuto, dejaste de depender de mí, le creíste al enemigo y hoy estás sufriendo las consecuencias de tus acciones. Mi hermano, hemos visto en esta mañana solo algunas causas que pueden generar que nos deslicemos, pero cada uno conoce su situación. Yo sé lo que a mí me provoca que me deslice poco a poco cuando bajo la guardia. Mi hermano Federico conoce lo suyo y cada uno de nosotros conocemos lo nuestro. La pregunta sigue siendo, ¿vale la pena arriesgar todo lo que Dios nos ha dado y ha colocado en nuestra vida? ¿Vale la pena? Si el día de mañana despertásemos con una familia destruida, sin paz, sin gozo, y tantas cosas que Dios nos ha dado, que no estuviesen ahí presentes, con unos hijos lejos del camino, con un matrimonio hecho pedazos, con tantas y tantas cosas, yo le hago una pregunta: ¿valdría la pena? Y seríamos tan cínicos y tan descarados para decir, pero lo bailado, ¿quién me lo quita? Le aseguro que entre lágrimas diríamos, me arrepiento de cada mala decisión que tomé, porque no valió la pena, porque no valoré en su tiempo y en su momento lo bueno y lo maravilloso que Dios me dio. Y lo que con años Dios va construyendo en un arrebato de soberbia y en una mala decisión, se puede perder en un abrir y cerrar de ojos. Vida, salud, familia, gozo, paz, propósito. ¿Vale la pena ponerlo en juego permitiendo que el enemigo destruya lo que Dios ha levantado? ¿No será que estoy exagerando y que le estoy dando más poder al enemigo de lo que realmente tiene? ¿En cuántas noches un joven puede echar a perder su vida? ¿Cuántas salidas locas necesita para echar a perder su vida? ¿Cuántas malas decisiones, mi hermano Federico, un adulto tiene que tomar para darle perdón, para destruir toda su vida y todo su entorno? ¿Cuántas malas decisiones que tiene que tomar? Una con la que posiblemente estuvo coqueteando con la idea por meses, hasta que se convenció que podía controlarlo. El enemigo no está jugando, él va en serio, él va a destruir. Él sabe que a usted y a mí no puede quitarnos la salvación, porque está asegurada en Cristo. Amén. Pero sabe que puede causar estragos en la vida de tal tamaño, en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, y esos estragos incluso pueden durar generaciones. Porque una mala decisión mía puede dañar la siguiente generación y puede ser un pretexto para que la familia, los siguientes, no quieran saber nada de Dios. Así de grave puede ser.
y pudiendo ser yo de bendición para mis generaciones, puedo ser una piedra de tropiezo. Por eso, hermano, en esta mañana yo quiero hacer una invitación en el nombre de Dios, para mí y para usted. Número 1, sacudámonos todo aquello que nos esté arrastrando y deslizando. Dejemos de jugarle al vivo. Con el pecado no se juega, porque siempre la paga del pecado es muerte. El pecado siempre produce muerte. Sacudámonos todo lo que puede estarnos arrastrando. Quitémonos de la mente la idea de que soy más fuerte o más listo que el enemigo. Él tiene miles de años haciendo este trabajo y lo sabe hacer bien. Y ha destruido vidas, familias, matrimonios, testimonios, ministerios. Y disculpe si me conmuevo. Pero es tiempo de que seamos humildes delante de Dios. Que nos humillemos ante Él. Porque no podemos descuidar una salvación tan grande. Dios es misericordioso y amoroso, paciente, pero también es justo. Y dice su palabra que no dará por inocente al culpable. No puedo jugar con la paciencia de Dios. No debo jugar con la paciencia de Dios. Seamos humildes y acerquémonos a Dios pidiendo perdón y fortaleza, agradeciéndole por lo que hoy tengo, que es por gracia y por misericordia, y pidiéndoles que nos dé tiempo y oportunidad para hacer las cosas bien, como Él manda, como a Él le agrada, entendiendo que lo que tengo es por Él. Como dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Le invito a cerrar sus ojos e inclinar su rostro. Cada uno conoce el estado de su vida y de su corazón. Cada uno sabe en qué punto está, espiritualmente hablando. Cada uno sabe si está tentando al enemigo, si está jugándole a la ruleta. Y también sabe lo que Dios ha hecho y nos ha dado. Yo lo invito a que en esta mañana usted y yo nos humillemos delante de Dios y le digamos: Señor, perdóname, porque me he deslizado y me he alejado, pero hoy quiero regresar a ti. Te agradezco lo que tengo en mi vida y te pido perdón por no darle el justo valor. Si hay alguien en esta mañana que quiera tomar esta decisión, hermano, aquí adelante está el altar, puede venir y puede postrarse ante Él, puede ponerse de rodillas ahí en su lugar, puede ponerse de pie. Lo que yo le invito en el nombre del Señor Jesús,
no se quede indiferente ante esta invitación, porque Dios está hablando y el Espíritu Santo le está hablando a usted y a mí, y nos está diciendo: toma decisiones sabias y correctas. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por tu misericordia y tu paciencia y tu bondad. Perdónanos por ser soberbios y rebeldes, por sentirnos más inteligentes, pero en esta mañana reconocemos que tú eres Dios y nosotros dependemos de ti. Corrige nuestro camino, endereza nuestros pasos, tráenos de vuelta a casa, limpia nuestros corazones, purifica nuestras mentes. Permítenos caminar contigo cada día de nuestra vida, depender de ti en su totalidad y entender que nuestro lugar es contigo y que lo que tenemos es por gracia y es valiosísimo como para arriesgarlo. Transforma nuestro ser, perdona nuestro pecado y limpia nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.